solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y las mujeres y los hombres del PAN jamás vamos a dejar de luchar por ti, por tus seres queridos y por este gran país. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Presidenta, antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí. La elección de Jorge Romero en el PAN como nuevo dirigente nacional ha generado fuertes dudas sobre su legitimidad. Uno de los aspectos más cuestionados ha sido la rapidez inusual con la que se anunciaron los resultados, un proceso que en otras instancias como el INE política suele tomar más tiempo. En menos de un día ya se tenía el ganador, lo cual dio pie a especulaciones de que la decisión ya estaba tomada de antemano, minimizando la autenticidad democrática de la elección del PAN. Romero, quien ha sido señalado por supuestos vínculos con el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, representa para muchos una figura de corrupción arraigada dentro del partido. Este nombramiento refuerza la percepción de que el PAN sigue controlando por una élite que evita la renovación verdadera, eligiendo líderes polémicos con cuestionamientos éticos en lugar de buscar figuras frescas y comprometidas con la transparencia. Esta decisión fue percibida como una especie de burla a los mexicanos, no solo en términos de transparencia interna, sino en su intención de demostrar que realmente respetan procesos democráticos, según ellos. El discurso de renovación que acompañó la candidatura de Romero ha sido recibido con escepticismo dado su historial y el control interno del PAN, que privilegia figuras ya establecidas sobre líderes más jóvenes o menos comprometidos con las prácticas del pasado. En este sentido, muchos ciudadanos y observadores ven esta elección como un claro mensaje de que el PAN difícilmente cambiará su rumbo, al menos en términos de ética y transparencia. Más vamos a dejar de luchar. Asumiremos la dirigencia del Partido Acción Nacional con toda responsabilidad. Y lo hacemos con el compromiso de hacerlo mejor, de dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos para poder ser una auténtica alternativa de gobierno en este país. Y jamás vamos a permitir que nadie más allá afuera nos defina. A Acción Nacional nos van a definir nuestras acciones, pero habremos de renovar como nunca a nuestro partido. Para nada el PAN está derrotado, porque solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y las mujeres y los hombres del PAN jamás vamos a dejar de luchar por ti, por tus seres queridos y por este gran país. Asumiremos. La reciente elección de Jorge Romero Herrera como nuevo dirigente nacional del PAN ha sido recibida con controversia en México. Romero, quien ha prometido renovar el partido y acercarlo más a los ciudadanos, tiene un historial polémico. Es conocido por su supuesta vinculación con el llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México, una red de corrupción inmobiliaria que afectó a las alcaldías como Benito Juárez, donde se denunció un esquema de beneficios ilegales y permisos irregulares durante su gestión. En ese sentido, muchos cuestionan su capacidad para encabezar una verdadera transformación ética en el PAN. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó en la conferencia mañanera del día 11 de noviembre del 2024 su escepticismo sobre el supuesto cambio en el PAN con Romero al frente. Recordó que incluso figuras como el expresidente Felipe Calderón, con quien no mantiene buenas relaciones, criticaron públicamente a Romero en el pasado, por lo que considera irónico que éste busque mejorar la imagen del partido. Para Sheinbaum, la elección de un político de su perfil reafirma las prácticas cuestionables dentro del PAN en lugar de transformarlas. Y finalmente, Presidenta, pues el PAN tiene nueva dirigencia. Romero, bueno, es un partido distinto al que usted emana y de su movimiento,
pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a un nuevo dirigente de una oposición que, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, vimos las elecciones y están, podría ser una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana la oposición ha estado también en atropello con temas como la reforma del Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables. Pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición es la pregunta? Y con esa termino mi intervención. Gracias, Presidenta. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en la particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues, no mucha, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero sí es importante que pues, se conozca el antecedente, ¿no? Dijo ayer en su primer discurso cuando se declaró vencedor. Bueno, pues ya sabrán los panistas, ¿sí?
¿Perdón? ¿Qué tanto daño le ha hecho la Ciudad de México este cártel inmobiliario encabezado por el nuevo dirigente del PAN? Pues en su momento, les platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas. Y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también, y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo. Que si, por ejemplo, solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa hace ya años lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Es decir, los propios panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Entonces, pues eso es lo que llevó a la dirigencia del PAN. Y diálogo, pues siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa. Romero, por su parte, ha respondido mencionando su intención de abrir al PAN a nuevas ideas y asegurar la honestidad, aunque esta declaración ha sido recibida con escepticismo por parte de diversos sectores y analistas, quienes ven un contraste entre sus promesas y su historial de cargos públicos. Hizo el honor. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. Presidenta, antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí. Ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien.
Estoy seguro que el PAN le seguirá dando de qué hablar. Doctora Sheinbaum, usted es la presidenta de México. Usted públicamente renunció a su militancia partidista por considerar con justicia que debe gobernar para todas y todos. Está usted comenzando un nuevo gobierno. ¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición? ¿Con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted? Yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional por la gente, para atender las necesidades y los problemas de la gente, a la que todas y todos queremos ayudar. Y ante esta propuesta de diálogo, su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la Presidencia de México, con toda la fuerza comunicativa del Estado. ¿Es así como usted renunció a su partidismo? ¿A esto nos habremos de atener los que pensamos distinto en este país? Usted, presidente, es quien debiera convocar a la unidad nacional, a nuestra integración como sociedad, no a su división, no a su pugna, sea cual sea la opinión de cada quien. Usted alude señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto, ¿por qué no hay ninguna imputación contra mí? Si este tema ya tiene más de 2 años. Ni una sola imputación, ni una sola. Nosotros, pese a la bienvenida que me dio, insistiremos en el diálogo público, transparente, porque hablando es como se entiende la gente. Queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de a de veras en nuestro país, como los lamentabilísimos hechos que hemos vivido en los últimos días. Le pongo un ejemplo. Ante la tragedia recién ocurrida en Querétaro, nuestro gobernador convocó de inmediato a todo su sistema de seguridad estatal y municipal, junto con el federal, para atender y evitar que vuelvan a suceder acontecimientos así. En Guerrero, ante una tragedia similar, su gobernante decidió ponerse a cantar. Por eso urge un diálogo, para encontrar soluciones en conjunto y poderle dar paz a las personas. La invito a que reflexione si en verdad este es el camino que quiere usted para México. Si quiere un segundo piso de descalificaciones, de señalamientos, de apodar al contrincante. O si quisiera poner su propio sello, el de usted, para reunificar y conciliar a nuestro país. Nuestra conciliación se la merece México y su gente. Y usted es su presidenta. Está en sus manos la ruta y destino del país. Créame que en la oposición, en el PAN, sabremos entender su respuesta. Yo le deseo bien, y la patria es primero.